Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Con este tema, Hay un amor afuera de Jeremías. Iniciamos nuestra edición meridiana del día de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Vamos a hablarle de esta información. ¿Recuerdas? Creo que fuiste tú la que comentaste una noticia de que el Metro de Caracas había ofrecido que ellos sí iban a concluir las obras de Odebrecht. Bueno, el diario Tal Cual, en su edición digital, con la firma de Royson Figuera, prepara un trabajo sobre este tema. Y dice que se había proyectado que para el 2010 el Metro de Caracas tuviese 6 líneas comerciales y 130 trenes. Es decir, la operación comercial era de 130 trenes y 6 líneas comerciales. Ahora solamente están operando 4 líneas y no hay más sino 40 trenes medianamente operativos según este reporte del diario Tal Cual. La precariedad del servicio pudiese solucionarse con un mantenimiento adecuado. Estiman que el sistema, que fue vanguardia en el continente, ahora anda en rieles fracturados y estaciones con problemas estructurales y de seguridad. En los últimos 8 meses se han registrado 14 emergencias eléctricas dentro del sistema. Maduro anunció el año pasado que se iban a invertir 15,6 millones de euros para la línea 5, que sigue atascada en sus primeros 2 kilómetros. Ahora yo me pregunto, ¿una empresa con una radiografía como esta será capaz de asumir las obras que dejó inconclusas Odebrecht? No creo. No creo en absoluto. Está totalmente devastado. Y no tiene capacidad ni siquiera operativa. Es decir, o sea, es como si yo me empeñara en hacer algo y resulta que estoy con una fractura en la pierna y no puedo caminar bien. Y en la cadera y en todos lados, sí, y no te puedes mover. Esa es una empresa que está de los pelos agarrada prácticamente. En términos operativos está ni prestando... Ni siquiera de los cables. Claro, cada vez presta un peor servicio. Y yo me pregunto, ¿a quién en su sana lógica le sale la idea de decir que primero que le va a dar plata a esa empresa y en segundo lugar que esa empresa va a asumir lo que otra gran empresa del continente dejó de hacer? No sé dónde está la cabeza de Maduro, a menos que esa plata se la quieran robar. Así es sencillo. Están como caimanes en boca de caño esperando que lleguen los recursos para comérselos, para tragárselos en corrupción. Es la única lógica que tiene esta razón, porque por lo demás esto no tiene vida. Metro Caracas no tiene ni siquiera capacidad operativa para funcionar, mucho menos para construir o para hacer obras de grandes dimensiones. Es decir, la plática se va a perder si se coloca en ese foso. Y es que uno definitivamente cada día escucha más locuras de este gobierno, donde es inoperativo total y donde la misma ciudadanía lo viene mencionando. Aquí no hay operatividad en el metro, aquí no existen las posibilidades de tener esa calidad y esa garantía. Una situación de verdad bastante fuerte la que muestra el diario Tal Cual, señalando que hay una evidencia de fracaso y corrupción que se extiende por los más de 100 kilómetros de túneles y estaciones. Una situación que indudablemente no beneficia para nada al venezolano, pero sí para aquellos que están, esperando que llegue la platica para la corrupción. Y en otro orden, el Comité de Derechos Humanos de La Guajira denuncia el abandono de las escuelas en la región, donde responsabiliza al Ministerio de Educación. Escuchemos. Nos encontramos en la unidad educativa Chincay, una de las últimas escuelas que aparece en el eje de la montaña bicentenaria, como pueden observar.
Acá están algunas de las condiciones en las que se encuentran estos centros educativos. Lo que hemos encontrado es desidia en algunas partes de las escuelas, como decir en Urachipa, que prácticamente esas escuelas se ve que están completamente abandonadas por parte de la institución que tiene pues de la responsabilidad de garantizar el goce y disfrute de los niños y niñas y adolescentes indígenas que estudian en esa unidad educativa. Uno de los problemas principales que aquejan estas escuelas es el tema del agua, que no hay ni una gota de agua para preparar el alimento de los niños. Es ahí precisamente de que a las clases le dan 3 veces a la semana, lunes, martes y miércoles. Entonces hemos conversado con algunos líderes, algunos representantes, docentes, entonces ellos nos han indicado eso, de que los problemas, el problema más grave es el agua. Y si muchas veces ellos, entre los representantes, los maestros, compran el agua, 20,000 pesos, una pipa de agua. Y bueno, esa es una serie de problemas de infraestructura, están demasiado, que requiere ya una intervención urgente por parte del Ministerio de Educación y también la alcaldía, que tiene competencia también de coordinar conjuntamente con el gobierno central para buscar una salida a estos graves problemas. Y el tema de electricidad. Hay escuelas, que el caso de Alpanate, que tiene más de 8 años sin transformador. Ajá. Esas son las escuelas del lado venezolano de La Guajira. Una situación de verdad deplorable. ¿Cómo se puede tener un proceso educativo adecuado en esas condiciones? Y es el gobierno de la defensa de los pueblos originarios. ¿Cómo sería si no fuera el gobierno de la defensa de los pueblos originarios? Con este reporte nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ¿te quedas o te vas? Defínete. Es lo que manda decir Nancy Pacheco. El tema de Juan Bautista Abreu, con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se enlaza a Radio del Film 1060. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Y hablando del gobierno de Nicolás Maduro, pues sale nuevamente a relucir que limita las opciones de educación superior en Venezuela. Pese a que el libro de las oportunidades de los estudios universitarios han venido reseñando más de 632 carreras, la realidad es que las autoridades académicas no toman en cuenta 145. Además, el Ministerio de Educación Universitaria ha calificado solo 15 de ellas como prioritarias, lo que está limitando en gran medida las opciones de educación superior a los bachilleres. En un informe que se ha publicado por el Laboratorio de Desarrollo Humano, advierte que los aspirantes deben tomar en cuenta que para el gobierno existen carreras totalmente priorizadas que se relacionan con la visión sobre lo que definen como economía productiva y además sobre las necesidades que requiere la nación. La organización advierte que de las carreras catalogadas como prioritarias, ninguna, absolutamente ninguna, es del área de humanidades. Explica que en el caso de la medicina se considera como priorizada la carrera de medicina integral comunitaria, que es impartida por las universidades controladas por el mismo gobierno. Sin embargo, el listado no incluye los pregrados en las escuelas de ciencias de la salud de las universidades autónomas. Es decir, para el gobierno no es necesario un especialista en traumatología, por poner un ejemplo, un especialista o un posgrado en cardiología, una persona experta en cualquier otro tipo de área importante,
de la educación más allá del título de grado. Los posgrados no son incluidos en esto. Esa es la visión que tiene el gobierno de facto sobre la educación en Venezuela. Bueno, hay noticias interesantes. Resulta que Ángel Arellano es un abogado, investigador y periodista uruguayo. Y ha hecho un trabajo de investigación interesante sobre los venezolanos en Uruguay. Pero lo que llama la atención es que la cantidad de venezolanos en Uruguay creció 31% en los últimos 6 meses. El crecimiento porcentual más alto del Cono Sur. Esta contundente cifra pone el tema en la prensa nacional como un asunto importante. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? Datos. Él comparte algunos detalles porque él ha hecho un libro precisamente sobre la migración venezolana a Uruguay. Ha señalado, por ejemplo, que han llegado más de 4.900 personas en los últimos 6 meses. Y aunque sea una cifra pequeña para otras migraciones en otros países, es bastante significativa para Uruguay, que es un país también bastante pequeño. No incluye a los solicitantes de refugio y a refugiados actuales. Entonces, ¿cuántos son? 20.400 venezolanos a mayo del 2022. Uruguay es el país donde en porcentaje está el crecimiento más alto de personas venezolanas en el Cono Sur, llegando en comparación con antes de la pandemia. ¿Y cuántos son en América Latina? Más de 6 millones, según la plataforma R4B. También habrá quien diga que los números de Uruguay son pequeños, afirma Ángel Arellano, en comparación con la región. Es verdad, pero el movimiento migratorio es mucho más grande y el crecimiento no se ha detenido, es un rebote de otros países. La pandemia puso fuera el tema del radar, pero no por eso dejaron de llegar personas en condición de refugio, asilo o migración común. Desde el principio del 2021 hemos comentado esto que se venía. Es parte del trabajo de investigación de Ángel Arellano en Uruguay. Entonces, 31% ha crecido en los últimos 6 meses la migración venezolana. Y vamos a escuchar al expreso político Eduardo Figueroa Marchena, un oficial que fue torturado, lo tuvieron en el helicoide, en el de Sijín y en Ramo Verde, donde compartió con Leopoldo López prisión política. El expiloto fue secuestrado por la tiranía en Panamá y dice muchas verdades y se las canta. Esas verdades se las dice a Leopoldo López. Escuchemos. Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Compartí cárcel contigo 4 años en Ramo Verde, también fui torturado, tenía tiempo que no te veía, saludos a tu esposa. Pero hay cosas que no se hablaron, Leopoldo. Los presos políticos están olvidados, Leopoldo. Y el gobierno interino está recibiendo millones de dólares, Leopoldo. El cálculo, y están ahí los números, el 0.02% alcanzaría para solucionar la situación alimentaria y médica de los presos políticos. Están olvidados y confiamos en ti, Leopoldo. Tú estás hablando de la libertad y la democracia en Latinoamérica. Pero es que para hablar de la situación en Latinoamérica hay que hablar de los grandes cáncer, el gran cáncer que está carcomiendo a la sociedad de la democracia en Latinoamérica es el populismo, son las cortinas y la hegemonía comunicacional, es el mesianismo que hay, porque todos estamos buscando un mesianismo, y yo no sé por qué, Leopoldo, pero mi óptica, que sudé y literalmente sangré en la cárcel, donde mi hijo de 4 años, y Asturias me ha ayudado a sanar, porque todavía tengo pesadillas, pero en el Monsagro, en el Angliru, caminando tantas montañas sanadas, y le doy las gracias a Asturias. También tengo comunicación con los familiares, estoy autorizado y soy representante de los familiares de los torturados, de los asesinados, de los presos políticos que están ahí. Y me preguntan, Eduardo Leopoldo, ¿qué pasó? En el 2015 España recibió a 150 cubanos, presos políticos y familiares. ¿Por qué no se aboga porque Europa reciba a los presos políticos? Hay presos políticos que tienen 9 años. El general Saavedra está con un problema en la próstata, muriendo en una cárcel, han muerto de mengua. Hay personas que una infección en la cárcel, una uña encarnada, una gripe se transforma en una patología monstruosa que te devora. Los presos políticos están viendo morir a sus hijos, están viendo morir a sus padres dentro de la cárcel y se necesita ayuda, pero ayuda real, porque mi impresión y la impresión de todos los presos políticos a los cuales represento, la impresión es, somos utilizados solo como ficha de canje y nos olvidan y no abogan por nosotros, por la libertad, porque entonces ya no habría excusa para decir que en Venezuela hay una dictadura. No podemos seguir con esta estrategia fabiana de esperar que Nicolás Maduro muera de viejo. No podemos seguir negociando con la dictadura, porque esto no es un partido de fútbol.
Bueno, son cosas bastante duras, pero hay una verdad de fondo. Los presos políticos y los familiares de los presos políticos ameritan apoyo, atención, sobre todo ayuda en momentos en los cuales atraviesan tantas dificultades. Y Enrique López Loyo, quien es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, sugirió a las autoridades de salud activar protocolos de alerta en aeropuertos y fronteras para detectar posibles casos de personas contagiadas por la viruela del mono y además así evitar una propagación de esta enfermedad en el país. La alerta sanitaria continúa porque, en primer lugar, no se ha cesado todavía la condición de la pandemia. Es una alerta sanitaria continua hasta que la Organización Mundial de la Salud cierre el ciclo de pandemia que establece que hay una fase de superación inicial, pues dentro de este programa internacional de la lucha contra la pandemia. Lo otro es la situación que se ha venido presentando recientemente por la irrupción de la viruela del mono, que ha llegado a diversas áreas no endémicas de Europa y pues ha comenzado a distribuirse por todo el mundo. Así es esa alerta que vienen dando los médicos para activar estos casos de viruela que no vayan a ingresar al país. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para todos los que están con nosotros a través de la radio, nuestros oyentes y a través de todos nuestros seguidores en las redes sociales del Facebook Live. Aquí estamos como siempre en este viernes 3 de junio del 2022 y nuestra sesión de Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Extensivo saludo también para cada uno de mis colegas, compañeros, especialmente también para don Alex Meneses y Víctor Manuel Márquez y para mis grandes amigos don Alan Esmeralda y Nancy Pacheco. Viernes 3 de junio del 2022, día 154 del año, nos restan 211 días. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, como la canción de Shakira y de Carlos Vives. Y la Iglesia Católica hoy celebra el Día de San Juan XXIII. San Juan XXIII, el Papa 261 en la historia de la Iglesia Católica, Papa italiano. Frase célebre para hoy, para el fin de semana y para la vida. Habla sobre el tiempo y el paso de la vida. Abro comillas, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Vive tu propia vida, todo lo demás es secundario. Cierro comillas, Steve Jobs, empresario norteamericano. Iniciamos con todas nuestras noticias en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Arrancamos con el tema del atletismo porque por una nueva marca es el reto de Yulimar Rocas en el salto triple. La venezolana Yulimar Rocas, campeona olímpica y plumarquista mundial de triple salto, iniciará su temporada competitiva en aire libre en la reunión de Madrid que se celebrará el próximo sábado 18 de junio, según lo informado por la Real Federación Española de Atletismo. Yulimar se reencontrará en el estadio de Vallehermoso con un público madrileño que la adora y que en el 2020 en la pista cubierta de Galur la vio batir su primer récord mundial con un salto de 15 metros 43 centímetros, 15.43. Es decir, ahí comenzó el gran camino también en territorio español, en territorio ibérico. Yulimar Rocas se entrena en Guadalajara, en la República de México, bajo las órdenes del técnico cubano Iván Pedroso. Recordemos que el récord olímpico de Yulimar en Tokio, Japón 2020 es de 15.67 metros. Cambiamos ahora para el deporte insignia, para el deporte de multitudes, el béisbol. Abanderada en Valencia con la selección venezolana que participará en premundial de béisbol categoría sub-15. El pasado miércoles se desarrolló en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia el acto de abanderamiento, es decir, entrega oficial de la bandera de la selección nacional que representará a el país de la Vinotinto en el premundial del béisbol categoría sub-15 que tendrá lugar en Carabobo del 3 al 12 de junio, es decir, arrancará hoy.
arrancará hoy, terminará el próximo 12 de junio. El capitán de la novena criolla, Franklin Rocas, recibió el tricolor nacional de manos del ministro del Deporte, Mervin Maldonado. 120 peloteros que representan 6 países de la región: Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y la local, la República Bolivariana de Venezuela, disputarán 4 cupos para ir al Mundial de Béisbol en México, Ciudad de Hermosillo, a partir del próximo 26 de agosto. Así que éxitos en lo que va a ser esta participación del béisbol a nivel de la categoría exactamente que se va a disputar, con representación venezolana en la categoría sub-15. Pasamos a hablar de béisbol, mejor, del fútbol. Ya hablamos de béisbol con el tema de la selección, ahora hablamos de fútbol, porque la Vino Tinto y Oro, la selección de Venezuela, ganó 1-0 ante la selección de Malta en partido amistoso o internacional. Venezuela logró la victoria 1-0 en el Estadio Nacional de Tacalí, en la República de Malta, y comenzó con pie derecho la doble fecha de partidos amistosos, donde el próximo 9 de junio enfrentará a la selección mundialista de Arabia Saudita. Los dirigidos por el argentino José Néstor Peckerman lograron alcanzar el gol de la victoria en el minuto 34 de juego, ante una recuperación de Cristian La Rotonda, centro para Jefferson Soteldo y definición de cabezazo de Salomón Rondón. Así que comenzó bien Peckerman camino a este nuevo proceso con miras a clasificarse, a buscar uno de los 6 cupos al Mundial del 2026. México, Estados Unidos y Canadá, los países organizadores. Y continuando con el tema del fútbol, hablamos que la árbitra venezolana Calderas hará historia en el Mundial de Costa Rica. La árbitro venezolana Emícar Calderas, única principal de las 7 representantes de la Conmebol seleccionadas para dirigir encuentros en el Mundial Sub-20 femenino de Costa Rica. Encabezará una delegación que participará en un torneo histórico. Será el primero en que el grupo de árbitros de Videobar estará completamente integrado por mujeres. No habrá ninguno de la parte masculina. Conmebol tendrá 7 representantes. La UEFA desplaza 16 árbitras. Con CACAF, es decir, la zona de lo que tiene que ver con los países centroamericanos, tendrá 11 representantes, y la Confederación Asiática de Fútbol tendrá 8, mismo número que tendrá la Confederación Africana, y la Confederación de Fútbol de Oceanía contará con presencia de 3 referatos en la parte femenina. Total, para el Mundial de Costa Rica, 53 referatos en la parte femenina para el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en el país tico. Hablamos ahora de la número 7, es decir, del baloncesto. Cocodrilos y Marinos subirán el telón de la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela. Es oficial, sí señores, la Superliga Profesional de Baloncesto comenzará el próximo 8 de julio con el choque entre los históricos Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui. La fase regular se disputará en el periodo comprendido entre el 8 de julio y culminará el 11 de septiembre. Cabe recordar que el 13 de agosto se disputará el Juego de las Estrellas, en sede que todavía no está determinada, y esa también será la fecha, es decir, el 13 de agosto, para realizar en el límite las transferencias de jugadores por cada uno de los quintetos. Éxitos entonces, arranca el próximo 8 de julio con el compromiso, reitero, de lo que va a ser el choque entre Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui en lo que será la Superliga Profesional de Baloncesto. Pasamos al deporte de las bielas, hoy celebrando el Día Mundial de la Bicicleta. Hablamos de ciclismo, porque actividad ciclística habrá en conmemoración a la batalla de Carabobo. El ejército bolivariano estará realizando un recorrido en bicicleta de gran fondo, con salida desde Caracas y llegando al gran campo de Carabobo, con un total de 190 kilómetros de recorrido el próximo 11 de junio en la celebración aniversario 201 de la batalla de Carabobo, y de paso celebrar el Día del Ejército Bolivariano. Además se van a realizar, entre otras actividades, caminata de 5 kilómetros y carrera de 10 kilómetros en Fuerte Tiuna el próximo 5 de julio. Todas estas actividades celebrando aniversario 201 de la batalla de Carabobo. No es más, compañeros, señoras y señores, nuestros oyentes en la radio, en cualquier parte del mundo, y lo que permiten las redes sociales en el Facebook Live con nuestra sesión Siempre Deportes, Siempre Venezuela.
Feliz fin de semana. Hoy es viernes. La mente, el cuerpo y el bolsillo sí que lo saben. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, y cada uno de ustedes. Señoras y señores, permiso y nos vemos en próxima oportunidad. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte del Toto Mora en la tarde de hoy en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, bien atento al tema deportivo binacional. Y en otro orden, Antonio Ledesma descarta postularse para las primarias. ¿De qué elecciones hablan en un país controlado por la corporación criminal? Así lo viene denotando el dirigente Antonio Ledesma, quien se encuentra en el exilio. ¿Cómo pueden decir que haremos unas primarias con una maquinaria del CNE que no habrán problemas cuando se sabe que el régimen persigue a los disidentes? Y es lo que se viene preguntando a través de un video que ha colgado en la cuenta en Twitter. Aunque no negó tener aspiraciones presidenciales, el exalcalde metropolitano aclaró que no venderá sus principios. En Venezuela no hay Estado de Derecho, hay un narcoestado. ¿O es que Maduro dejó de ser el narcotraficante o responsable de la catástrofe humanitaria? Es una de las preguntas que viene realizándose Ledesma. Por favor, pongamos los pies sobre la tierra y la cabeza en el corazón de los venezolanos y los tímpanos en el grito del pueblo que pide una dirección política totalmente coherente, es lo que ha aclarado. Bueno, hemos visto en el puente Simón Bolívar, que une al departamento norte de Santander con el estado Táchira en Venezuela, una construcción de un túnel, una serie de túneles de lado y lado del puente para en el segmento que corresponde a Venezuela para el traslado de personas. Y esto ha sido denunciado por Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional, quien ha dicho, bueno, si construyen esos túneles, quiere decir que ahí no va a haber movilidad de transporte de vehículos que pasen por esos puentes, porque no hay posibilidad, queda angosta totalmente, y señala que eso es violatorio de la normativa legal y sobre todo de una tradición histórica que siempre ha vinculado al departamento norte de Santander con el estado Táchira, como lo es el tránsito de vehículos a través del puente Simón Bolívar. Eso lo ha afirmado, lo ha señalado el diputado Palencia. O es que uno pudiera pensar, por fin, con el cambio de gobierno quizás que va a ocurrir aquí en Colombia dentro de 2 meses, el gobierno de facto de Nicolás Maduro está pensando por fin utilizar el puente de Tienditas como el paso vehicular entre ambos países. Esa es también una alternativa. Esa es otra alternativa. Aunque nada de esto se ha firmado oficialmente, avanza la construcción de la caminería tipo túnel en el puente Simón Bolívar, pero nada se ha dicho del puente de Tienditas. Si es así, evidentemente, pues se le estaría dando uso normal a una inversión multimillonaria que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo conjuntamente con ambos países para la construcción de ese puente de Tienditas, que hasta el día de hoy no ha sido inaugurado, no ha sido formalmente inaugurado. Simple y llanamente se ha utilizado del lado colombiano como una instalación para la atención de migrantes en diferentes niveles, pero nunca se ha utilizado para lo que se construyó ese puente, una vía de integración e intercambio comercial pleno, neto, y es lo que de alguna manera aspiraría a gran parte de la población. Y en otro orden, cuando se cumplen 11 meses de la detención arbitraria y de la privación ilegítima de la libertad del director general de Fundarredes, el equipo de activistas y defensores nuevamente exige su liberación para Javier Tarazona. Escuchemos. Hoy, cuando se cumplen 11 meses de la detención arbitraria y de privación ilegítima de la libertad del director general de Fundarredes, Javier Tarazona, el equipo de activistas y defensores nuevamente exige libertad plena para Javier Tarazona.
En días recientes, sus abogados, los compañeros del equipo de Foro Penal, visibilizaron y alertaron que a ellos como abogados no se les permitía el ingreso a la sede del Helicoide para ver a Javier. Luego de 2 intentos fallidos pudieron verlo y ellos mismos corroboraron que su estado de salud no era el mejor. Lamentablemente, esta semana Javier debió ser atendido por un médico general dentro de las instalaciones del Helicoide, quien le recomendó exámenes especializados como una endoscopia y un examen del colon. El estado de salud de Javier se sigue deteriorando. Hoy se cumplen 11 meses. Nosotros no esperábamos que esta detención arbitraria llegara a esta magnitud. Vamos el 2 de julio a cumplir un año de una detención arbitraria, de una privación ilegítima de la libertad de un profesor universitario, de un defensor de derechos humanos, que lo único que ha hecho es alzar la voz por las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana. Nosotros, una vez más, solicitamos la libertad plena de Javier Tarazona y la libertad plena de nuestros compañeros activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García, quienes todavía se siguen presentando cada 15 días ante el Tribunal de la Causa. Su estatus procesal sigue siendo de retardo desde el 9 de diciembre que se pasó su causa ante el Tribunal de Juicio. El Tribunal de Juicio aún no ha fijado la audiencia de nuestros compañeros. Por ello, nosotros seguimos denunciando. Bueno, es la situación entonces con el caso de Javier Tarazona. Ya casi un año, increíble. Bueno, con esta información terminamos nuestra edición meridiana. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.